La lluvia recordó el cauce del río. Antes de que el pueblo de San Ildefonso fuera como hoy lo podemos conocer, existió un tiempo en que no había en la comunidad ninguna iglesia. Antes que ellas, incluso antes de que el pueblo recibiera su nombre, entre los árboles de la región apareció una imagen de San Ildefonso. Fue en este lugar donde los pobladores decidieron construir un templo para el santo. Como lo habían planeado, todo empezó muy bien. Los trabajadores día con día iban avanzando la construcción del templo y poco a poco el recinto sagrado empezó a tomar forma. Se colocaron los cimientos y las paredes, pero antes de que pudieran terminar de instalar el techo de la iglesia, empezó a llover. A todos los albañiles no les importó en un principio y dejaron el trabajo esperando que al día siguiente, cuando la lluvia acabara, pudieran seguir su labor. Pero esta lluvia fue encontrando entre los pliegues del cerro un antiguo río que la gente otomí había olvidado. Entre el camino del agua se encontraba la nueva iglesia y contra ella se impactó con gran fuerza el caudal de la corriente, destruyendo todo el trabajo que los albañiles llevaban del techo. Así volvería a suceder cada vez que los hombres trataban de levantar nuevamente lo que les faltaba. Y es por eso que los pobladores decidieron cambiar el lugar del templo e iniciaron su construcción un poco más arriba, donde hoy se encuentra la iglesia del barrio Centro. Dicen algunos que el santo cambió de parecer, otros que un terrible accidente manchó la santidad del lugar, sin saber con certeza por qué no se pudo terminar el templo. Hoy podemos ver la antigua iglesia resguardada entre los sembradíos del temporal. Alegres cantemos, alegres cantar. Con el Ave María vamos a llegar. Con el Ave María vamos a llegar. La música toca y el coro a cantar. Con el Ave